Hola y bienvenidos a este el video número 9 en la serie sobre Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 al 8. Estamos hablando a profundo sobre lo que estos versículos quieren decir. Como platiqué en el último video, el propósito de estos videos en esta serie. En el último video hablamos sobre Segunda de Tesalonicenses 3 y quiero leerlo porque estamos leyendo la primera parte. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. Y estamos hablando de la apostasía y el hecho de que la apostasía no habla de los elegidos, habla de los que tienen un entendimiento intelectual de las escrituras. Tal vez están de acuerdo que Cristo murió en la cruz, que dio su vida, que Jehová es Dios y cosas así. Pero quiero recordarles, los judíos lo creían también, pero no confiaron en la palabra de Dios, en sus mandamientos. Y por eso eran incrédulos. Entonces, yo sé que muchas veces nosotros cuando hablamos de incrédulos, creemos que es alguien que no cree que Dios es Dios y Cristo es Cristo. Pero cuando miramos estas cosas, como Pablo está hablando aquí de, como dicen, no os engañe en ninguna manera, está hablando a los elegidos. Está hablando de que ellos deben de cuidarse y poner a prueba todo espíritu, como hemos hablado. Entonces, cuando miramos a los que caen en el engaño, este habla de gente que no tienen sus corazones circuncidados, no fueron elegidos y regenerados. Es lo que estamos mirando. En el último video miramos que Dios es poderoso para guardar los suyos hasta el fin. Nos va a guardar de caer en la trampa. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo lo dijo en Mateo 24, cuando dijo que si no fuera por los elegidos, entonces, hablando del hecho de que va a cortar los tiempos a causa de su propia gente, porque aún los elegidos, si el tiempo duraba más, entonces ellos también pueden caer en la trampa. Entonces, miramos que Dios está guardando su gente de ese día. Entonces, vamos a seguir hablando de esto y las cosas que Pablo decía en su primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a leer un comentario y ver otros versículos esta mañana. Entonces, vamos a dar inicio y hablar con nuestro Padre. Gracias, Padre, por permitirnos estar juntos una vez más. Te doy gracias por tus discípulos, por los apóstoles, por la gente que tú, Padre, pusiste en su corazón por medio de tu Espíritu, guardar estas palabras para nosotros. Y gracias por tu Espíritu, el mismo Espíritu que puso en el corazón de Pablo escribir. Tú pusiste este Espíritu en nosotros para ayudarnos a entender. Y te damos gracias. Guíanos en estos estudios. Y más en estos días que estamos mirando el mundo cayendo en todo tipo de engaño, creyendo todo tipo de mentira, aún los que se llaman o se proclaman que son cristianos. Ayúdanos a nosotros proclamar la verdad sin vergüenza y hablar dentro y fuera de tiempo, dando una razón por la fe que nosotros tenemos. Tenemos que hablar porque Pablo dice que así van a creer. ¿Quiénes son los que van a creer? Son los que tú has puesto en su corazón fe. Y te damos gracias, Padre. Guíanos ahora en este estudio. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.
Muy bien, entonces estamos hablando sobre el hecho de que Pablo, cuando habla de la apostasía, no está hablando de la gente elegida. Y este es obvio por lo que Pablo observó de la iglesia en Tesalónica. Pablo había dicho antes a la iglesia en su primera epístola a los tesalonicenses que su elección de Dios era conocida. Vamos a 1 de Tesalonicenses 1:4. 1 de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 4. Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo aquí afirmando que su epístola fue escrita a los elegidos, los que Dios había escrito sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Este es obvio. Él no está hablando a incrédulos, no está hablando a ninguna otra persona. Y quiero recordarles algo acerca de las Escrituras. Las Escrituras fueron escritas para ovejas. Cristo lo dijo en Juan capítulo 10. Pablo habla mucho sobre los elegidos. Habla en 1 de Corintios 2:14, que es para los espirituales, que ellos son los que van a entender lo espiritual y comparar espiritual con espiritual. Las escrituras no están escritas para ninguna otra persona. Y es por eso que hay muchas, pero muchas diferencias de opiniones en el mundo cristiano sobre lo que dicen las escrituras. Otra vez, un cristiano, un verdadero cristiano, es uno elegido, no es uno que proclama con su propia boca que es cristiano. Yo sé que para muchos este es algo difícil entender, pero recuerden, todos los judíos decían que eran judíos, que eran de Israel. Pero Cristo, cuando hablaba con los fariseos en Juan capítulo 8, dijo que ellos eran hijos de su padre, Satanás, que también no entendían las palabras de Cristo porque no podían entender. Entonces, por estas palabras entendemos que no todos, aunque se dice, son. Este es muy importante. Cuando hablamos de doctrina, esta es una manera de ver que si alguien está o no está en la familia. Entonces, cuando hablamos de doctrina sana y hablamos de las cosas que, por ejemplo, tengo en los videos en la serie Sí Jesús, estas son doctrinas bíblicas, aunque muchos quieren pelear con lo que es predestinación o la soberanía absoluta de Jehová o la expiación limitada. No quiere decir que estas cosas no son verdades, sino que hay muchas personas que intelectualmente entienden cosas de las escrituras. Y entonces cuando Pablo habla de la apostasía, hablamos de estas personas que no han recibido la circuncisión en su corazón y por eso son engañados en estos tiempos, como miramos en 2 de Tesalonicenses 2, los versículos, creo que es 12 y adelante, versículos que vamos a ver en unos videos más adelante. Entonces, como miramos aquí en 1:4, Pablo afirmando que los que recibieron su carta son elegidos. También en la misma epístola había declarado plenamente que Dios no había designado a su pueblo para ira, sino para obtener salvación. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5, el versículo 9. 1 de Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendemos que la ira va a caer sobre los de la apostasía, no sobre los que son de Él. Otra vez, Pablo afirmando aquí que cuando hablamos de apostasía estamos hablando de los no regenerados. Quiero leer ahorita un comentario por Hacker, y él dice: la apostasía, por lo tanto, no tiene ningún respeto hacia la verdadera iglesia de Cristo, sino enteramente a los meros profesores nominales del cristianismo. Notan, no estamos hablando de incrédulos en el sentido de que no creen en Jehová. Estamos hablando de gente que se dicen que son cristianos y que fueron, él dice, y que fueron numerosos tan pronto como el imperio se hizo cristiano, hablando de el imperio romano en la tercera época. Dice, y las naciones poseyeron la creencia en Cristo simplemente como una religión de política estatal, sin un solo acto de gracia en Cristo. Entonces, como Cristo dijo en Mateo capítulo 7, muchos vendrán diciendo: Señor, Señor, y él dijo: no te conozco, hacedor de maldad. Y cuando dice hacedor de maldad, hemos hablado de esta palabra mucho, que es anomía, que quiere decir sin ley. Entonces, Acker sigue diciendo: el abandono de esta profesión se volvió común y ha seguido siendo común desde entonces. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Cristo? Los hombres no pueden alejarse de lo que nunca tuvieron. Entonces, cuando hablamos de la apostasía, estamos hablando de alejarse de la verdad. Lo que él está diciendo, esa gente nunca poseyeron la verdad. Ellos siempre andaban en incredulidad porque no tenían sus corazones circuncidados. Este es muy importante porque recuerden, lo que leemos en Ezequiel 36 habla del hecho de que Dios va a poner su espíritu en la persona, va a cambiar el espíritu rebelde en la persona por un espíritu disponible. Y Dios dijo que va a escribir su ley en sus corazones y va a hacer que la gente cumplen con su ley. Entonces, hay los que profesan con su boca, pero su corazón está lejos. Entonces, él sigue diciendo: no puede perder la gracia un hombre que nunca la tuvo. Solo hay una marca real y decisiva de la verdadera fe en Cristo, es decir, el ser regenerado y nacer nuevo por el Espíritu Santo. Otra vez, cuando hablamos de la apostasía, estamos hablando de los cristianos nominales, los que solamente creyeron en su intelectualmente. Quiere decir que emocionalmente o en su forma de pensar o porque nacieron en una familia cristiana, todo eso. Pero entendemos, un verdadero hijo de Jehová fue engendrado por Jehová, lo que leemos en Juan capítulo 1, por ejemplo, los versículos 12 y 13, y es una persona que recibió la circuncisión en su corazón, como leemos en Romanos 2, 28, 29. Entonces, aún los judíos, por nacimiento, aunque son hijos de Abraham, ellos no son de Jehová. De hecho, vamos a Juan capítulo 8 para leer esto. Juan capítulo 8. Y voy a buscar el versículo porque
Aquí Cristo habla a los fariseos sobre el hecho de que ellos no pueden entender su lenguaje. Entonces, en el versículo 22, decían entonces los judíos: se ha de matar a sí mismo, pues dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y Cristo les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y entonces Cristo mostrando a ellos quién es Cristo, hablando de que Él es el gran yo soy, Jehová en la carne. Entonces, en el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he leído de él, esto hablo al mundo. Y entonces él seguía hablando, y ellos, aquí en 31, Cristo dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Obviamente hablando a los judíos y hablando de la circuncisión del corazón. Dice más adelante, versículo 37, sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Entonces, otra vez, quiero mostrarles aquí, porque este es muy importante. Estamos hablando de judíos, fariseos, saduceos, los que nacieron judíos, que se consideraban hijos de Abraham, y entonces así hijos del pacto. Y Cristo está mostrándoles que no es cierto, que no son del pacto. Entonces, dice en el versículo 38, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces recuerden, por fe, nosotros que hemos recibido la circuncisión del corazón, somos judíos espiritualmente, somos Israel espiritual, y así hijos de Abraham. Él dijo en 40, mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Jehová. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Entonces estaban diciendo que son hijos legítimos. Pero Cristo dice lo opuesto. Él dijo entonces: si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues yo no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Versículo 43. Y él contesta, Cristo mismo: porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces entendemos de esto que hay los que se consideran hijos del pacto, incluyendo en el nuevo pacto. Hay muchos que creen que son del nuevo pacto, que son cristianos, porque han confesado con su boca Romanos 10, 9 y 10, que fueron bautizados en agua, que asistan a un edificio cada domingo, tal vez dan su diezmo, un montón de hechos. Pero Cristo está mostrando aquí que no tiene nada que ver con estos hechos, con las obras.
tiene que ver con la elección. Es lo que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, que son conocidos por su elección. Por eso son hermanos amados. Cristo dice en 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué quiere decir? Que ellos están actuando, que llevan el mismo carácter que su padre. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Nosotros podemos hacer la misma pregunta cuando hablamos de prorizo, cuando hablamos de el cuo, Juan 6:44, Lucas 10:22, o hablamos sobre las cosas como Cristo murió por su esposa, porque ellos no nos creen. Es porque no son de Jehová. Este es muy importante. Y cuando hablamos de la apostasía, es esa gente que se cree cristiana, son esa gente que van a caer en la apostasía, que andan ahora en la apostasía. No quiere decir que estas personas o algunas, un remanente, no son de Jehová. No estoy diciendo que 100% no son de Jehová, pero entendemos por las escrituras que solo un remanente va a salir de la mentira. Entonces, ¿estamos esperando un gran avivamiento? En absoluto, no. No va a haber un gran avivamiento. Si miramos unos o otros en nuestra vida llegar a la verdadera fe en Cristo, entonces este va a ser la remanente o el remanente. Entonces, volviendo a 1 de Tesalonicenses, miramos aquí otra vez que cuando habla de la apostasía, no está hablando de verdaderos creyentes. Voy a seguir leyendo lo que Hacker dice. Toda profesión en el mundo de creer en Cristo no es profesión alguna en cuanto a sus principios vitales. Antes de que este acto se realice en el alma. Entonces, cuando hablamos de ser regenerado, la regeneración no empieza después de confesar, empieza antes. Empieza cuando Dios abre el ojo y el oír a la verdad. Entonces, es la persona que va a confesar la verdad. Es muy fácil decir que creo lo que dice la Biblia. Es otra cosa vivir Lucas 9:23. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Entonces, por lo tanto, dice, los hombres que se aparten de una mera profesión es todo lo que Pablo quiso decir con la expresión apostasía. Entonces, miramos aquí una vez más que cuando hablamos de la apostasía, estamos hablando de los que nunca eran de Cristo, que solamente profesaron con su propia boca ser de Cristo. Vamos a Mateo 24:12. Mateo capítulo 24, el versículo 12. Aquí nos dice la palabra en versículo 12. Déjame llegar. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hablamos sobre vencer, hablamos sobre el hecho de que el poder de Dios va a hacer que su gente persevera hasta el fin.
No tiene que ver con mis fuerzas, sino con el poder de Jehová en mí. Vamos a brincar al versículo 24 en el mismo capítulo 24. El versículo 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible. Notan estas tres palabras. Si fuese posible, aún a los escogidos. Pero entendemos que los tiempos van a estar cortados para que esa gente no caiga. Entonces, otra vez, cuando hablamos de apostasía, no estamos hablando de la gente elegida por Jehová, porque Jehová va a guardar los suyos de caer en la apostasía. No es que es imposible para ellos, sino que Dios va a guardar a su gente de caer. Porque miramos aquí, si fuese posible, entonces no es posible porque tienen el Espíritu Santo. Y entonces, déjame leer otra vez. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Lo miramos, solamente tienen que abrir YouTube y pueden ver un montón de falsa doctrina predicada por muchos que se llaman o se proclaman ser cristianos y pastores. Dice, y harán grandes señales y prodigios. Entonces, son cosas que son parte de la mentira. La gente van a creer estas cosas porque vean, cuando, por ejemplo, miramos en muchas iglesias que hay a los pastores que proclaman que han levantado gente de la muerte, restaurado la vista a la gente. Yo he escuchado un montón de cosas de un montón de pastores. De hecho, un pastor me dijo, con su propia boca, me dijo que estaba en un baño una vez y cayó de los cielos diamantes. Entonces, por eso él sabía que Dios estaba presente en la reunión donde él estaba. Obviamente, son mentiras. Le pregunté, ¿llevaste lo que tú crees que es diamante a una persona que puede discernir que si es o no? Él dijo, no necesito porque sé que es. Entonces, fue engañado esta persona. Aquí como dice, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Tenemos que discernir espíritus. Tenemos que comparar escritura con escritura. Tenemos que hacer preguntas. ¿Por qué? Dios dijo que va a hacer esto. Entonces, cuando nosotros andamos sobrios, con los ojos abiertos, la gente no puede engañarnos con estas falsedades. Pero hay que mantener los ojos abiertos y Dios lo va a hacer y va a causar esto en su gente como miramos aquí. Entonces, quiero leer otro comentario que viene del comentario popular del Nuevo Testamento. Hablando de estos versículos, indica que cuando venga el Hijo del Hombre, la fe será escasa en la tierra. Esta incredulidad y falta de corazón, el alejamiento, apostasía general de la iglesia de la fe en Cristo, que indicará la cercanía de la segunda venida de Cristo. Es lo que estamos mirando hoy en día. Estamos mirando, si abren el internet en YouTube, pueden ver un montón de pastores o de iglesias que han subido videos de un montón de cosas, profesando conocer a Cristo, pero miramos aquí que están siguiendo el otro Cristo. Recuerden, Pablo habla que hay otro que es falso, que no es el verdadero
de las Escrituras. Y Pablo dijo que si un ángel viene predicando este Cristo, es anatema. Entendemos que es una maldición. Entonces, todo esto indicará la cercanía de la segunda venida de Cristo. Será producida por circunstancias externas angustiosas y por representaciones engañosas que engañarán a todos menos a los elegidos. En tiempos difíciles, cuando la gente no tiene a dónde voltearse, todos buscan a Dios. Todos dicen, ay Dios, ayúdame. Dios esto, Dios otro. Pero ¿quiere decir que son de Jehová? No. Es una proclamación emocional. Es una proclamación en un momento difícil en sus vidas. Entonces, déjame seguir leyendo del comentario. Se dice que el fin de este mundo está condicionado por ciertas características de la historia del mundo que hacen que la terminación sea apropiada, si no necesaria. La venida de Cristo ocurrirá en ese momento en que aparentemente nada menos que esto podría salvar al mundo de la apostasía universal. Es lo que miramos en 24, versículo 24. Entonces, llegamos a un punto donde la apostasía está tan grande universalmente que en ese momento, como dice, que Cristo va a cortar los tiempos. Entonces, nosotros vamos a ser salvos por obra de Jehová, por venir a Cristo, su parousia, a este mundo y salvar a su esposa. En estos mismos versículos, en 24, entendemos que al final trompeta, sus mensajeros van a recoger de los cuatro vientos del mundo los elegidos, no los que proclaman con su boca que son de Cristo, sino los elegidos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, los que Dios había dado a Cristo, como Cristo dice en Juan 17, que no ha perdido a ninguno de los que Dios le había dado. Entonces, otra vez, son los elegidos que tienen sus nombres en los libros de la vida. Sigo leyendo aquí. Va a salvar a su gente del mundo y de la apostasía universal y la extinción total del cristianismo. Entonces, cristianismo en sí mismo ha llegado a ser como judaísmo. Es una religión falsa en el sentido de que proclaman muchas cosas y se dicen que creen en Cristo. Yo sé que esto es difícil de entender porque tenemos tal vez toda la vida para algunos escuchando que el cristianismo es de la Biblia, pero Cristo no es un cristiano. Tenemos que entender esto. Cristo tampoco es del judaísmo. La verdad es la verdad. Es la palabra de Jehová. No hay otra manera. La palabra cristiano solamente quiere decir uno que sigue el Mesías. Pero seguir el Mesías es más que confesar que Él es el Mesías. Es hacer las obras que Él ha hecho. ¿Y cuál es su obra? Lo que nos manda hacer en Lucas 9:23 es ir a la cruz, crucificando la carne, muriendo a nosotros mismos día tras día tras día, esforzándonos, quedarnos en el camino estrecho, sufriendo las consecuencias por seguir la verdad, porque es necesario pasar por muchas aflicciones para entrar
en el reino de Jehová. Entonces, cuando hablamos de esto, del cristianismo, el cristianismo en general no enseña esto. Enseña otra cosa. Enseña que uno puede llegar y confesar a Cristo y su vida va a ser como un caminar en el parque. No más tienen que bautizarse y son salvos y nunca van a perder su salvación, cuando la Biblia no declara esto. La salvación tiene que ver con la elección de Jehová. Esta es una doctrina muy difícil para muchos, pero para los que tienen el Espíritu de Jehová entienden, porque tienen ojo para oír, ojo para ver y oído para oír. Entonces, voy a seguir leyendo. Esta apostasía final que Pablo representa culmina en la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición, ese malvado o desaforado. Entonces, cuando Pablo habla de la apostasía, dice que hay otra cosa que tiene que suceder. Es lo que estamos esperando. La revelación del hombre de pecado, hijo de perdición. Entonces, quiero terminar con algunas cosas que debemos enfocarnos, que debemos pensar en esto. Y una verdad en la que debemos detenernos. Israel apóstata se alió con el sistema pagano del mundo contra Jesús. Vamos a Lucas 23, 12. Lucas 23, el versículo 12. Otra vez, esta es la razón que odiaron a Jesús y odiaron a Pablo. Versículo 12. Dice, y aquel mismo día Pilato y Herodes, entre ellos, se hicieron amigos, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, Herodes, del templo de los judíos, se hizo amigo con Pilato, un gobierno gentil, porque los dos, como dice, se hicieron amigos porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, porque los dos vinieron contra Dios en la carne. Entonces, vamos a Hechos 17, 5 a 9, porque en esto vamos a ver que en Tesalónica que los judíos vinieron contra los apóstoles. Hechos 17, 5 al 9. Hechos 17, del 5 al 9. Dice, pero los judíos que no eran creyentes, llenos de envidia, recuerdan, los judíos creyeron en su mente, mas no obedecieron a Jehová. Creyeron que Jehová existe en su mente. Jehová existe y estaban esperando un Mesías. Nada más que no miraron a Yeshua como el Mesías. Dice, los judíos que no eran creyentes, llenos de envidia, tomaron consigo a unos hombres perversos de lo peor. Entonces, otra vez, como Herodes se hizo amigo con Pilato, aquí estos judíos se están juntándose con hombres perversos de lo peor y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, a los que estaban predicando la palabra de Jehová, los judíos se juntaron con los peores para ir contra los de Cristo. Otra cosa, Israel fue castigado en justa retribución mediante la misma sistema
mundial. Jerusalén siendo destruida por Roma. Cuando miramos en Daniel 9, 26, 27, miramos que cuando la gente de Jehová se hicieron amigos con el mundo, sufrieron las consecuencias. Igual con los cristianos que se dicen que son de Cristo, pero no creen la verdad. Van a juntarse con el mundo, van a andar con un pie dentro, un pie afuera. Entendemos de esto que este es adulterar la palabra de Dios, y ellos van a sufrir las consecuencias por su incredulidad. Incrédulos porque en vez de separarse del mundo, en vez de matar su carne día tras día tras día y aborrecer su propia carne, como nos dice Cristo en Lucas 9:23, ellos están haciendo amigos con el mundo, como miramos entre Herodes y Pilato, los judíos y los peores. Entonces, voy a terminar con esto. Así la iglesia no regenerada, es decir, que cuyo corazón no fue regenerado, es convertida en una ramera, aliándose con la impía poder mundial. Entonces, los que andan diciendo que Dios es amor, que Cristo ama a cada individuo, han aceptado lo que es parte de la creencia mundial, y así se alejaron o se han alejado de la verdad. Entonces se convirtieron en una ramera, como dice en el comentario. Aliándose con la impía poder mundial, que es la bestia de Apocalipsis, se junta contra la verdadera iglesia. La iglesia apóstata es la ramera sentada sobre la bestia, y ella será juzgada por esa misma sistema mundana que finalmente se encarnará en el hombre de anarquía, el hijo de perdición. Entonces, voy a seguir hablando de esto la semana próxima, de Zacarías, Apocalipsis, Deuteronomio, y vamos a hablar sobre este hecho de que la iglesia cristiana, los que se proclaman a conocer a Cristo, pero no son de la verdad porque no fueron regenerados, van a creer la mentira, van a juntarse con el mundo contra los verdaderos seguidores de Cristo. Este es el aviso de Pablo en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Sé que es mucho, pero como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.